Cuando las cadenas de hierro se sienten más libres que un matrimonio forzado, sabes que algo está terriblemente mal. En las mazmorras del castillo de Valdemar, una joven de 26 años yacía encadenada a la pared de piedra, sus muñecas sangrantes testimonio de su resistencia. Esperanza de Monte Alto había sido la heredera más codiciada del reino, prometida en matrimonio a los hombres más poderosos desde los 16 años. Pero cuando descubrió la verdad sobre la muerte de su hermana Isabella, prefirió pudrirse en una mazmorra antes que entregar su mano al asesino. Cada noche, sombras misteriosas se deslizaban por los corredores de piedra. Los guardias susurraban sobre un conde que aparecía como fantasma, desvaneciendo en la niebla antes del amanecer. ¿Sería su salvación o su perdición final? Solo el tiempo revelaría si las cadenas que la aprisionaban serían rotas por la justicia o fortalecidas por la desesperación. 3 meses antes, la mansión de Monte Alto resplandecía bajo el sol dorado del atardecer. Esperanza caminaba por los jardines de rosas blancas que su hermana Isabella había plantado antes de morir, cuando su vida era perfecta, cuando creía que vivía en una familia honorable. La muerte de Isabella había sido presentada como una fiebre repentina, una tragedia que había sumido a la familia en luto durante 2 años. Esperanza había llorado sobre la tumba de mármol, maldiciendo al destino cruel que se había llevado a su hermana mayor justo 3 días antes de su boda con el próspero comerciante de sedas de la capital. Pero esa tarde de octubre, mientras ordenaba los libros de Isabella en su habitación intacta, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Detrás de un volumen de poesía, sus dedos tocaron un manuscrito oculto. Las páginas amarillentas contenían la letra temblorosa de Isabella, fechadas apenas una semana antes de su muerte. Si algo me sucede, que sepan la verdad. El barón Rodrigo de Castelbravo no es quien aparenta ser. Lo vi esa noche en los establos, vertiendo veneno en la copa de vino destinada al padre de María, la hija del herrero. Cuando lo confronté, sus ojos se volvieron de hielo. Me amenazó, pero no puedo permitir que más inocentes mueran. He enviado evidencia al prior del monasterio de San Benito. Si muero antes de mi boda, no será por enfermedad. Las manos de Esperanza temblaron mientras leía cada palabra. Isabella había descubierto que el barón envenenaba a quienes se interponían en sus planes de expansión territorial. Su hermana había muerto por proteger a otros, asesinada por el mismo hombre que ahora pretendía casarse con ella. Cuando el barón Rodrigo llegó esa misma semana para pedir formalmente su mano, Esperanza ya conocía su verdadero rostro, alto, elegante, con esa sonrisa que ahora le parecía la mueca de un depredador. Se presentó ante su padre con regalos costosos y promesas de alianzas comerciales prósperas. Don Alfonso, había dicho con voz melosa, su hija Esperanza ha llegado a la edad perfecta para el matrimonio. Mis tierras necesitan una señora, y ella necesita un marido que pueda protegerla en estos tiempos inciertos. Su padre, viudo desde hacía 5 años y agobiado por las deudas acumuladas tras la muerte de Isabella, veía en esta propuesta la salvación económica de la familia. Los ojos le brillaron con codicia cuando el barón mencionó la dote que estaba dispuesto a pagar. Esa noche, durante la cena de compromiso, Esperanza se levantó de la mesa con la dignidad de una reina. «No me casaré con usted, barón Rodrigo», declaró, su voz resonando en el gran comedor. «Conozco lo que le hizo a mi hermana Isabella». El silencio fue sepulcral. Su padre palideció, el barón sonrió con frialdad peligrosa. «Interesante acusación, querida Esperanza», murmuró el barón. «¿Acaso el dolor por tu hermana te ha trastornado la mente? Mi mente está perfectamente clara. Isabella no murió de fiebre, fue envenenada, y usted lo sabe porque fue usted quien lo hizo». Su padre se levantó bruscamente. «Esperanza, ¿cómo te atreves a insultar a nuestro invitado con fantasías?» Pero ella había visto algo en los ojos del barón que confirmó sus sospechas. No había sorpresa, solo cálculo frío. «Creo que la señorita necesita tiempo para reflexionar sobre su futuro», dijo el barón suavemente. «Don Alfonso, tal vez un periodo de reclusión la ayude a reconsiderar su posición. Después de todo, una esposa debe aprender obediencia». La traición más cruel vino de su propio padre. Esa misma noche, mientras dormía, los guardias del barón entraron a su habitación. Su padre los había dejado pasar, había entregado las llaves de su propia casa. «Perdóname, hija», murmuró Alfonso mientras la conducían encadenada hacia el carruaje.
Pero nuestra familia necesita esta alianza. Cuando seas su esposa, entenderás que era lo mejor. La última imagen que tuvo de su hogar fue su padre contando las monedas de oro que el varón le había dado como adelanto de la dote. Las mazmorras del castillo de Valdemar olían a humedad y desesperanza. Las piedras sudaban una humedad constante que calaba hasta los huesos, y el único sonido era el goteo incesante del agua, filtrándose desde las alturas del castillo. Esperanza había perdido la cuenta de los días desde que las cadenas de hierro se habían cerrado alrededor de sus muñecas. Al principio había gritado hasta quedar ronca, había tirado de las cadenas hasta que sus muñecas sangraron, había maldecido a su padre y al varón con palabras que jamás pensó que saldría de sus labios. Pero las paredes de piedra solo devolvían el eco de su desesperación, y los guardias que ocasionalmente bajaban con agua tibia y pan duro la miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. El varón la visitaba cada 3 días, siempre impecablemente vestido, siempre con esa sonrisa helada que le recordaba por qué Isabella había tenido que morir. Mi querida Esperanza, le decía, manteniéndose fuera del alcance de sus cadenas, espero que estos días de reflexión te hayan ayudado a reconsiderar tu posición. El matrimonio sigue siendo una opción mucho más cómoda que esto. Prefiero estas cadenas a llevar su apellido, le respondía cada vez, aunque su voz se hacía más débil con cada visita. Tu hermana dijo algo similar, murmuró una tarde, examinando sus uñas con fingida indiferencia. Isabella también era muy testaruda, hasta el final. Fue entonces cuando Esperanza comprendió que el varón no solo había matado a Isabella por conveniencia, sino que había disfrutado rompiéndola primero. La revelación la llenó de una furia que trascendía el miedo. Durante las largas noches, cuando la oscuridad era tan densa que no podía distinguir sus propias manos, Esperanza oraba. No pedía liberación, pues había perdido la fe en que llegara. Pedía fuerza para resistir, para no convertirse en otra víctima silenciosa del varón. Fue en su 10ª noche de cautiverio cuando empezaron los pequeños milagros. Una mañana encontró una manta limpia doblada cerca de su alcance. No era lujosa, pero estaba seca y olía a lavanda fresca. Los guardias juraron no saber nada al respecto, y el varón frunció el ceño cuando se lo mencionó. 3 días después, su ración de agua llegó en un jarro de plata en lugar del cuenco de barro habitual. El agua tenía un sabor diferente, más pura, como si viniera de un manantial de montaña en lugar del pozo del castillo. ¿Quién está haciendo esto?, le preguntó al guardia más joven. Un muchacho que no podría tener más de 18 años y que siempre evitaba mirarla a los ojos. No lo sé, señora, murmuró, pero había algo en su voz que sugería lo contrario. Pero tal vez alguien arriba no está de acuerdo con lo que está pasando aquí abajo. Una noche, cuando el frío la hacía temblar incontrolablemente, encontró un pequeño brasero de carbón ardiendo a pocos metros de donde podía alcanzar su calor. Era imposible que hubiera estado allí antes. Habría visto la luz. Comenzó a sospechar que alguien más tenía acceso a las mazmorras, alguien que se movía como una sombra cuando los guardias dormían. La esperanza, ese sentimiento que había tratado de enterrar para no sufrir más, comenzó a renacer en su pecho. Las visitas del varón se volvieron más frecuentes y más crueles. Ya no se limitaba a ofrecer matrimonio. Ahora detallaba lo que le haría si no cedía. Describía cómo había torturado a Isabella antes de matarla, cómo había disfrutado viendo la vida desvanecerse de sus ojos. Tu hermana lloró al final, le susurró una noche, acercándose tanto que pudo oler el vino en su aliento. Lloró y me suplicó que la perdonara. Me pregunto si tú serás igual de expresiva. Pero Esperanza ya no temblaba ante sus amenazas. Los pequeños gestos de bondad de su protector invisible la habían llenado de una fuerza extraña. Una certeza de que no estaba completamente sola en su lucha. Mi hermana murió con honor, le respondió, mirándolo directamente a los ojos. Murió protegiendo a inocentes de un monstruo como usted. Si tengo que morir igual, moriré sabiendo que valió la pena. La bofetada que siguió le partió el labio, pero no gritó. En cambio sonrió, porque había visto algo en los ojos del varón que no había estado allí antes. Respeto y tal vez un poco de miedo. Esa noche, por primera vez desde su cautiverio, Esperanza durmió profundamente. En sus sueños Isabella caminaba por jardines de rosas blancas y ya no parecía triste. Sonreía y señalaba hacia una sombra que se acercaba entre la niebla del amanecer. Cuando despertó,
Encontró una rosa blanca fresca junto a su cabeza, imposible en medio del invierno, imposible en las profundidades de una mazmorra. Pero allí estaba perfecta y fragante, como una promesa silenciosa de que pronto todo cambiaría. La 20ª noche de su cautiverio, Esperanza despertó con el sonido de pasos que no pertenecían a ningún guardia. Eran sigilosos pero decididos, y se dirigían directamente hacia su celda. Su corazón se aceleró mientras se incorporaba tanto como sus cadenas le permitían, preparándose para lo desconocido. Una figura emergió de las sombras, alta y elegante, vestida con una capa oscura que parecía absorber la poca luz que se filtraba desde arriba. Cuando se quitó la capucha, Esperanza contuvo el aliento. Era el hombre más hermoso que había visto jamás. Cabello negro azabache, ojos verdes como esmeraldas, y un rostro que combinaba fuerza aristocrática con una gentileza que inmediatamente la tranquilizó. «Señora Esperanza de Monte Alto», dijo con una voz profunda que resonó en su alma, «mi nombre es Alejandro de Torrealba, aunque ese no es mi verdadero apellido». Se acercó lentamente, manteniéndose fuera del alcance de sus cadenas por precaución, pero sus ojos irradiaban una calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad del varón. «Usted ha sido quien», comenzó ella, tocando instintivamente la rosa marchita que aún conservaba. «Los regalos sí. He estado vigilándola desde que la trajeron aquí». Se arrodilló para quedar a su altura, y ella pudo ver dolor genuino en sus ojos. «Vine por una promesa que le hice a su hermana Isabella antes de que muriera». El mundo de Esperanza se detuvo. Conocía a Isabella. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. «La amaba», confesó en un susurro. «Isabella era todo para mí. Nos conocimos en el mercado de San Cristóbal hace 3 años, cuando ella visitaba el monasterio para entregar donaciones. Yo estaba allí, investigando ciertas irregularidades en los libros del prior, pero ella iba a casarse con el comerciante de sedas, sí. Un matrimonio arreglado por su padre». Su voz se endureció. Isabella me contó sobre el manuscrito que había escondido, sobre sus sospechas del varón. La noche antes de su muerte me buscó desesperada. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar en círculos pequeños como un felino enjaulado. Me dijo que el varón había descubierto el manuscrito, que sabía que ella lo había identificado como el envenenador. Isabella sabía que iba a matarla, pero también sabía algo más. Sabía que después vendría por usted, por mí, pero yo era apenas una niña entonces. Una niña que crecería para convertirse en una amenaza, la única persona que podría heredar las tierras de Monte Alto y desafiar las ambiciones del varón. Los ojos de Alejandro brillaron con una furia contenida. Isabella me hizo jurar sobre su vida que si algo le pasaba, protegería a su hermana menor. Me hizo prometer que no dejaría que el varón la convirtiera en otra víctima. Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces usted, por eso está aquí». «Llegué 2 días tarde para salvar a Isabella», dijo con voz quebrada. «No cometeré el mismo error contigo». Hubo algo en la forma en que dijo contigo, que hizo que el corazón de Esperanza latiera más rápido. En los 20 días de su cautiverio, había olvidado lo que era sentirse vista como una mujer, no como una posesión o una amenaza. «Pero hay algo más que debes saber sobre mí, Esperanza. Mi verdadero nombre no es Alejandro de Torrealba». Se detuvo frente a ella, y por primera vez, permitió que toda su guardia cayera. Lo que ella vio en su rostro la dejó sin aliento. Vulnerabilidad, secreto y algo parecido al miedo. «Soy Alejandro de Valdemar, hijo bastardo del rey Carlos III. Mi madre era una dama de compañía de la reina, y cuando mi existencia se volvió inconveniente para la corte, fui exiliado con una identidad falsa y el título vacío de conde». El mundo de Esperanza se tambaleó. «Es usted, realeza bastarda, sí. Sin derecho al trono, sin reconocimiento oficial, pero con ciertos privilegios que he mantenido en secreto». De su capa extrajo una llave dorada adornada con el sello real, como el acceso a todas las prisiones del reino. Esperanza comprendió inmediatamente. «Por eso puede entrar aquí sin que los guardias lo detengan». «Exactamente. Técnicamente tengo autoridad para liberar a cualquier prisionero». Su sonrisa fue amarga. «Aunque ejercer esa autoridad revelaría mi identidad y me costaría la vida. Entonces, ¿por qué arriesgar tanto por mí?» Alejandro se acercó tanto como pudo sin tocar sus cadenas, y cuando habló,
Su voz era apenas un susurro cargado de emoción. Porque cuando vi el coraje en tus ojos la primera noche que vine aquí, cuando te vi resistir al varón con la misma fiereza que Isabella mostró antes de morir, supe que no vine aquí solo por una promesa. Sus ojos se encontraron con los de ella. Vine porque el destino me está dando una segunda oportunidad de salvar a la mujer que amo. El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado en ella, como si las cadenas que realmente importaban hubieran comenzado a romperse. «Me ama», susurró, «desde la primera noche que te vi luchar contra esas cadenas con la dignidad de una reina». Las visitas nocturnas de Alejandro se convirtieron en el único momento en que Esperanza se sentía viva. Cada noche, después de que los guardias se durmieran, él aparecía como un fantasma elegante, trayendo no solo regalos, sino algo infinitamente más valioso, esperanza y amor. En su quinta visita, le trajo las cartas que Isabella le había escrito durante sus últimos días. Esperanza las leyó con los ojos llenos de lágrimas, descubriendo a una hermana que nunca había conocido completamente. «Mi querido Alejandro», leyó en voz alta a la luz de una vela que él había traído, «si algo me sucede, cuida de Esperanza. Ella no lo sabe aún, pero tiene un corazón más fuerte que el mío. Donde yo he encontrado solo miedo, ella encontrará coraje. Donde yo he visto solo oscuridad, ella creará luz. Isabella te conocía mejor de lo que tú misma te conocías», murmuró Alejandro, sentado en el suelo frío a una distancia respetable, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su presencia consoladora. «¿Cómo pudo amarla tanto en tan poco tiempo?», preguntó Esperanza, curiosa por entender el amor que había marcado tan profundamente a este hombre extraordinario. Isabella tenía una capacidad única para ver el alma de las personas. «La primera vez que nos encontramos, yo estaba disfrazado como comerciante común, investigando las irregularidades financieras del monasterio. Ella se acercó a mí en el mercado y me dijo, «Usted no es un comerciante. Sus manos son demasiado suaves y su postura demasiado noble. ¿Qué está buscando realmente aquí?». Alejandro sonrió con tristeza. Me desarmó completamente con su honestidad directa. En una hora de conversación, había visto a través de todos mis disfraces y mentiras, pero no para juzgarme, sino para ofrecerme su amistad sincera. Y se enamoró de ella inmediatamente. «No», admitió sorprendiéndola. «Me enamoré de su bondad gradualmente». Isabella era como un rayo de sol en un mundo lleno de sombras políticas y traiciones. «Pero contigo». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. «¿Qué pasa conmigo?». «Contigo fue inmediato. Cuando te vi esa primera noche, encadenada pero sin quebrar, desafiando al varón con cada fibra de tu ser, supe que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando». Las siguientes noches, sus conversaciones se volvieron más íntimas. Alejandro le contó sobre su infancia solitaria como bastardo real, escondido en castillos remotos, educado por tutores que no podían mencionar su verdadera identidad, ni siquiera en sus oraciones. Esperanza compartió sus sueños de juventud, de viajar por el mundo, de usar la riqueza de su familia para ayudar a los menos afortunados. «Siempre supe que mi vida no podía ser solo bordado y bailes», le confesó una noche. «Isabella solía decirme que tenía el corazón de una guerrera en el cuerpo de una dama». «Tenía razón», murmuró Alejandro, y en sus ojos ella vio una admiración que ningún hombre le había mostrado jamás. En la 10ª noche ocurrió lo inevitable. Alejandro había traído una manta más gruesa para protegerla del frío que se intensificaba, y cuando se inclinó para colocarla alrededor de sus hombros, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Esperanza susurró su nombre como una oración. «Alejandro», respondió ella, y fue todo el permiso que él necesitó. El beso fue suave al principio, casi reverente, como si fuera algo sagrado que podría romperse con demasiada pasión. Pero cuando ella respondió, presionando sus labios contra los de él, con toda la desesperación de una mujer que había estado privada de ternura durante demasiado tiempo, la gentileza se transformó en algo más profundo y urgente. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Esto es una locura», murmuró Alejandro, apoyando su frente contra la de ella. «La cordura está sobrevalorada», respondió Esperanza con una sonrisa que iluminó toda la mazmorra. Las noches siguientes, el amor creció entre ellos como una flor imposible floreciendo en la oscuridad. Se besaban a través de las barras de hierro.
Se susurraban promesas que parecían imposibles de cumplir. Se consolaban mutuamente con caricias que desafiaban las cadenas físicas que los separaban. Cuando salgamos de aquí, le prometió Alejandro una noche, te llevaré a ver los jardines reales. Hay un lugar donde florecen rosas de todos los colores, incluso en invierno. ¿Cuándo salgamos?, preguntó ella, aferrándose a esa palabra como a un salvavidas. Pronto, mi amor. He estado elaborando un plan, pero necesito que sea perfecto. No puedo arriesgarme a que el varón te haga daño en represalia. Fue entonces cuando Alejandro le reveló su plan maestro. Durante semanas, había estado documentando todos los crímenes del varón, reuniendo testimonios de las familias de sus víctimas, compilando evidencia irrefutable de sus asesinatos y estafas. Cuando te libere, le explicó, no será solo una fuga. Será el comienzo de la justicia que Isabella merece. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Esperanza, porque había aprendido que el destino raramente favorecía a los justos. Entonces habremos tenido esto, respondió él, tomando su mano entre las suyas a través de las barras. Habremos tenido amor verdadero, aunque sea por poco tiempo. Eso es más de lo que la mayoría de las personas tienen en toda una vida. Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para irse, Esperanza lo detuvo con una pregunta que había estado cargando en su corazón. ¿Crees que Isabella habría aprobado esto? Nosotros. Alejandro sonrió con una tristeza hermosa. Isabella me escribió algo en su última carta que nunca te mencioné. Dijo, si sobrevives a esta tragedia, encuentra el amor otra vez, pero esta vez, asegúrate de que sea con alguien que merezca el extraordinario corazón que posees. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Creo que ella sabía que te encontraría. La noche de la liberación llegó sin previo aviso. Esperanza despertó con el sonido de su nombre susurrado urgentemente en la oscuridad. Alejandro estaba allí, pero algo había cambiado. Sus movimientos eran tensos, su rostro grave, y llevaba un saco de cuero que no había traído antes. Tenemos que irnos ahora, le dijo sin preámbulos, dirigiéndose directamente hacia sus cadenas con la llave real. El varón descubrió mi identidad, sabe quién soy. El miedo helado corrió por las venas de Esperanza. ¿Cómo? Uno de los guardias me reconoció de mis días en la corte. Las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó como campanas de libertad. Tenemos tal vez una hora antes de que llegue con refuerzos. Esperanza se frotó las muñecas heridas, sintiendo la extraña sensación de tener las manos libres por primera vez en casi un mes. Alejandro la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola cuando sus piernas temblaron por la falta de uso. Hay algo que debes saber antes de que salgamos de aquí, dijo él, su voz cargada de una gravedad que la asustó. Encontré más información sobre tu familia, sobre por qué el varón está tan obsesionado contigo. Del saco de cuero extrajo un pergamino sellado con cera roja. Estos son los documentos de nacimiento originales que robé del archivo real. Esperanza, tu padre no es tu padre biológico. El mundo se tambaleó bajo sus pies. ¿Qué? El varón no solo mató a Isabella, también asesinó a tu verdadera madre, doña Catalina de Valdemar, para poder casarse con el hombre que crees que es tu padre. El apellido la golpeó como un rayo. Valdemar, ¿cómo? Como yo sí. Esperanza, eres mi prima. Tu madre era la hermana menor de mi padre. Sus ojos brillaron con una mezcla de amor y dolor. Eres de sangre real, y el varón lo ha sabido todo este tiempo. Las implicaciones la abrumaron. Por eso quería casarse conmigo. No por las tierras, sino por tu derecho al trono. Como bastardo, yo no puedo reclamar la corona, pero tú. Se detuvo cuando un sonido de pasos resonó desde arriba. Discutiremos esto después. Ahora tenemos que correr. Salieron de las mazmorras hacia una noche fría y despejada. Alejandro la guió a través de pasadizos secretos que conocía por su infancia en el castillo, pero cuando llegaron al patio principal, encontraron al varón esperándolos con una docena de soldados armados. Su Alteza Real Alejandro de Valdemar, dijo el varón con una reverencia burlona. Qué honor tener realeza visitando mis humildes mazmorras. Rodrigo de Castelbravo, respondió Alejandro, colocando protectoramente a Esperanza detrás de él. Tu reinado de terror ha terminado. Mi reinado. El varón rió con genuina diversión. Mi querido primo bastardo, mi reinado apenas está comenzando. Especialmente ahora que he capturado a la verdadera heredera al trono. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, 2 soldados aparecieron detrás de ellos.
separándolos violentamente. Esperanza gritó cuando sintió una daga fría presionada contra su garganta. ¿Sabes cuál es la belleza de todo esto?, continuó el varón, caminando lentamente hacia ella. Cuando me case con la princesa Esperanza de Valdemar, no solo obtendré las tierras de Monte Alto, obtendré el derecho legítimo al trono. Nunca me casaré contigo, escupió Esperanza, aunque la daga contra su cuello la obligaba a susurrar. Oh, pero lo harás. Porque si no lo haces, mataré a tu querido Alejandro muy lentamente, tal como maté a tu hermana Isabella. Su sonrisa se volvió diabólica. ¿Te gustaría saber cómo murió realmente? Cómo lloró por ti antes de que el veneno detuviera su corazón. La furia que había estado construyéndose en Esperanza durante semanas finalmente explotó. Con un movimiento que sorprendió incluso al soldado que la sujetaba, se liberó de su agarre y se lanzó hacia el varón con todas sus fuerzas. El impacto los envió a ambos tambaleándose hacia atrás, y el varón, tomado por sorpresa, perdió el equilibrio cerca del borde del precipicio donde el castillo se alzaba sobre el valle. «Esperanza», gritó Alejandro, luchando contra los soldados que lo sujetaban. El varón logró agarrar el borde de piedra, colgando peligrosamente sobre el abismo. Esperanza se encontró mirándolo desde arriba, con el poder de decidir su destino en sus manos. «Por favor», jadeó el varón, «ayúdame. Te daré todo lo que quieras». Por un momento, Esperanza vio terror genuino en los ojos del hombre que había destruido su familia. Pero entonces recordó a Isabella, recordó a todas las víctimas inocentes, recordó el veneno y las mentiras. «Esto es por Isabella», dijo simplemente, y se apartó. El grito del varón se desvaneció en la oscuridad del valle, exactamente como había planeado que se desvanecieran las vidas de tantos inocentes. Alejandro había logrado liberarse en la confusión y corrió hacia ella, envolviéndola en sus brazos mientras los soldados del varón, sin su líder, bajaron sus armas en confusión. «Se acabó», murmuró contra su cabello. «Finalmente se acabó». 6 meses después, la capilla de San Cristóbal resplandecía con la luz dorada del amanecer. Esperanza, ahora oficialmente reconocida como la princesa Esperanza de Valdemar, caminaba hacia el altar donde Alejandro la esperaba, vestido con los colores reales que por fin podía portar abiertamente. El rey Carlos II había reconocido públicamente a su hijo bastardo después de conocer toda la verdad sobre los crímenes del varón. La evidencia compilada por Alejandro había revelado una red de corrupción que se extendía hasta la misma corte real, y su valentía al exponerla le había ganado no solo el perdón real, sino también el título oficial de Príncipe Alejandro de Valdemar. «Mis queridos súbditos», había proclamado el rey durante la ceremonia de reconocimiento, «mi hijo demostró que la nobleza no reside en las circunstancias del nacimiento, sino en las acciones que elegimos tomar para proteger a los inocentes». Pero para Esperanza, el momento más emotivo no había sido el reconocimiento real, sino el reencuentro con su padre adoptivo. Alfonso de Monte Alto había llegado al palacio 3 días después de la muerte del varón, demacrado y quebrado por la culpa. Había pasado semanas investigando por su cuenta después de que Esperanza desapareciera, y había descubierto la verdad sobre lo que realmente le había pasado a Isabella. «Hija mía», había llorado, cayendo de rodillas ante ella. «He vivido estos meses en el infierno, sabiendo que entregué a mi propia hija a un monstruo por codicia. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que cada día desde que te llevaron ha sido una tortura». Esperanza había sentido la tentación de dejar que sufriera, de hacerle pagar por su traición, pero cuando vio sus ojos hundidos y sus manos temblorosas, reconoció a un hombre ya destruido por sus propias decisiones. «Padre», había dicho finalmente, usando esa palabra que él temía no volver a escuchar nunca, «usted me crió con amor durante 26 años. Un error terrible no borra todo ese amor». El abrazo que siguió había sanado heridas que iban más allá de las cadenas físicas. Ahora, mientras caminaba hacia su futuro esposo, Esperanza llevaba en sus manos el ramo de rosas blancas que había crecido del mismo rosal que Isabella había plantado años atrás. El jardín de Monte Alto había sido restaurado y convertido en un memorial para todas las víctimas del varón, un lugar donde las familias podían encontrar paz. «¿Estás lista?», le susurró Alejandro cuando llegó a su lado, sus ojos verdes brillando con un amor que había sobrevivido a las mazmorras, las cadenas y todas las revelaciones devastadoras.
He estado lista desde la primera noche que apareciste en mi celda, respondió ella, sonriendo con una felicidad que pensó que nunca volvería a sentir. El prior de San Benito, el mismo hombre que había guardado celosamente las pruebas de Isabella durante años, ofició la ceremonia. Sus palabras resonaron en la capilla llena de nobles que habían venido no solo a celebrar una boda real, sino a rendir homenaje a una historia de amor que había triunfado sobre la traición y la muerte. El amor verdadero, dijo el prior durante su sermón, no es aquel que florece en jardines perfectos, sino aquel que encuentra la manera de crecer incluso en las condiciones más oscuras y difíciles. Después de intercambiar votos que hicieron llorar a la mitad de los presentes, Alejandro y Esperanza salieron de la capilla hacia una nueva vida que ninguno de los dos había imaginado posible. Su primera decisión oficial como pareja real fue transformar el castillo de Valdemar en un refugio para mujeres que huían de matrimonios forzados y situaciones de abuso. Las mismas mazmorras donde Esperanza había sufrido fueron convertidas en salas de estar cómodas donde las mujeres podían recuperarse y planear sus nuevas vidas. Las cadenas que una vez me aprisionaron, explicó Esperanza durante la ceremonia de inauguración del refugio, ahora se han convertido en el símbolo de libertad para todas las mujeres que buscan escapar de la opresión. En la entrada del refugio colgaba una placa de bronce con una inscripción que Alejandro había encargado especialmente. En memoria de Isabella de Montealto, cuyo coraje para enfrentar la verdad salvó más vidas de las que jamás sabremos, y en honor de todas las mujeres que se niegan a aceptar cadenas, físicas o de cualquier otro tipo. Esa noche, en la intimidad de sus aposentos reales, Alejandro y Esperanza se sentaron junto a la ventana que daba al jardín donde las rosas de Isabella florecían bajo la luz de la luna. ¿Crees que ella puede vernos?, preguntó Esperanza, acariciando distraídamente la alianza de oro que ahora adornaba su dedo. Estoy seguro de que sí, respondió Alejandro, besando suavemente su frente. Y estoy seguro de que está sonriendo. En el silencio que siguió, ambos pensaron en el extraño camino que los había llevado desde las mazmorras más oscuras hasta la felicidad más brillante. Esperanza reflexionó sobre la ironía de que las cadenas que había temido se hubieran convertido en el catalizador de su verdadera libertad. A veces, murmuró, acurrucándose contra el pecho de su esposo, las cadenas que más tememos son las que nos conducen hacia nuestra verdadera libertad. Y en la distancia, como si el universo mismo estuviera de acuerdo, una rosa blanca cayó suavemente del rosal de Isabella, flotando en la brisa nocturna como una bendición final sobre su historia de amor.